Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a tratar un tema sumamente importante. Tiene que ver con la convocatoria para una legislatura extraordinaria para la que ha convocado el presidente de la República haciendo uso de poderes constitucionales al Congreso para conocer proyectos de leyes importantes para la nación que están pendientes de discusión en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y cuento para ellos con dos diputados. A mi izquierda, el licenciado Tulio Jiménez, diputado por la provincia de San Cristóbal, del Partido de la Liberación Dominicana. En el otro extremo, extremo izquierda o extrema derecha, el licenciado José Luis Cosme, diputado por la Nagua, que de la Fuerza del Pueblo, y dos abogados, Manuel Fermín y Carlos Salcedo. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene sentido la convocatoria que ha hecho el presidente de la República de una legislatura extraordinaria por 30 días antes del 27 de febrero? Pone a trabajar al Congreso. El Congreso trabaja mucho. Yo pienso que el Congreso ha producido mucho en los últimos años. Sin embargo, ustedes recuerdan que la legislatura ordinaria era de apenas 90 días. Ya la Constitución establece un periodo de 150 días, con lo cual estamos hablando de 5 meses. Pero siempre hay necesidad de proyectos importantísimos que quedan en la gatera en el Congreso Nacional y que la población dominicana necesita. Y el presidente de la República tiene esas facultades en virtud de lo que dispone el artículo 89 combinado con el artículo 100, entre otras disposiciones de la Constitución de la República. Y eso permite que el Congreso Nacional cumpla su labor, en este caso legislativa, en apoyo precisamente a la labor que tiene que hacer en atención a las necesidades nacionales. Por ejemplo, hay un proyecto de ley de extinción de dominio. Ahí hay entre los elementos que indica el presidente de la República en la convocatoria. No quiere decir que el presidente está sujetando al Congreso Nacional a los temas que deba conocer, pero indica muchos. En el caso, por ejemplo, ¿está obligado el Congreso a conocer todos los proyectos de ley que el presidente menciona en la convocatoria? No. Obligatoriamente. Eso no es obligatorio. Obligatoriamente no. El presidente en esa facultad constitucional que con relación a la labor legislativa es la única que tiene de convocar a una legislatura extraordinaria, porque las demás están establecidas tal como lo termina de decir Carlos Salcedo, que te comienza cada 27 de febrero contando 150 días y cada 16 de agosto contando 150 días. Ahí están las dos legislaturas ordinarias que tiene cada año. Entonces él, dentro de los motivos que señala, especifica algunos proyectos de ley. ¿Dónde entra la preocupación en términos particular nuestra? De que Carlos decía de entrada, pueblo, ¿no? Sí, la preocupación de la fuerza del pueblo. No, y mía de manera particular. Carlos decía de manera, yo te preguntando cosas, poner a trabajar al Congreso. Yo diría que más que poner a trabajar al Congreso, poner a trabajar al Senado de la República. Los grandes proyectos que nosotros hemos aprobado en la Cámara de Diputados, al cruzar la calle, yo siempre uso el término, al cruzar la calle lo mata un carro, al cruzar el pasillo al Senado, perime. Y le pongo como ejemplo el Código Civil de la República Dominicana. Eso no ha habido manera que el Senado de la República se apruebe. No ha habido manera. Un Senado dominado preeminentemente por el sector de Danilo Medina. Pero es por mencionar un solo caso. Y los proyectos de gran importancia que creí que el presidente también debía incluir, no los incluyó. Pero puede el Congreso incluirlo, sí, ¿no? Fíjate. No, claro, pero estamos gozando de que él le convoca, por ejemplo, el proyecto de garantías mobiliarias, que es una subcomisión que la presidí yo. Nosotros rendimos el informe en la Cámara, en la Comisión Permanente de Justicia, se conoció en el hemiciclo, se aprobó y se remitió al Senado y en el Senado perimió. ¿Qué es lo que quiero hacer? Aquí un ejercicio de ver el interés de sinceridad. Mire, en ese proyecto que es el proponente, un leonelista, Rubén Maldonado, y quien dirige la comisión permanente es Henry Merán, y quien dirige la subcomisión soy yo también, los tres leonelistas. Lo aprobamos, nos empeñamos y trabajamos porque es un interés del Poder Ejecutivo. Cuando va al Senado de la República, que es mayoría danilista, tampoco lo aprueban. Bueno, ¿puedo deducir con eso que la fuerza del pueblo se opone a la convocatoria? Mira, no oponerse por oponerse, no. Lo que nosotros entendemos que debió ser más amplia y unos puntos más relevantes ser incluidos, como es el caso
del Código Penal de la República Dominicana, que es una propuesta de nosotros y tenemos ya 4 años consecutivos sometiéndolo y perimiendo. El presidente lo ha observado 2 veces. Lo ha observado 2 veces por un prurito de 3 causales del aborto, que bien se podría tratar en una legislación separada, particular. Y usted está viendo que tiene este proyecto nuevo más de 40 figuras nuevas a considerar, porque nosotros estamos tratando aquí la criminalidad del siglo XXI con un código del siglo XVIII, y eso es imposible. Eso es como usted pretender curar el cáncer con una aspirina. Bueno, pero eso no es interés del presidente de la República. A él no le interesa eso. ¿A ustedes le interesa? A nosotros sí nos interesa. La importancia de la apertura a la legislatura tiene mucha importancia en este momento. ¿Por qué? Lo primero es que estamos hablando que nosotros casi estamos, muchos legisladores, dejando el Congreso. Porque el 16 de agosto, algunos nos vamos y nos volvemos. Y hay proyectos allí que lo hemos trabajado diferentes diputados de las diferentes bancadas. El presidente, con el interés de que el país pueda continuar con leyes fortaleciendo la institucionalidad, ha enviado 4 o 5 proyectos. Pero eso no le quita a la comisión coordinadora, que la preside el presidente de la Cámara y los voceros, de que se pueda tocar los temas, los proyectos que nosotros entendemos que al país le hace falta. Ahora, ¿cuántos proyectos de leyes hay en los archivos o en las gavetas del Congreso de la República, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que estén pendientes de aprobación? Hay varios. Hay varios, pero... Y de gran importancia. Hay varios y de gran importancia. Está como el caso del Código Penal, la ley de agua, la extinción de dominio. Está un proyecto muy importante que tampoco es interés del presidente de la República, la ley de fiscalización y control del Estado. Eso no me interesa. Pero que no es incluido. No, pero escúchame, es que el presidente... Es que no lo incluye dentro de sus prioridades. El presidente mandó en 30 días, ¿cuántos proyectos de conociendo el trabajo? ¿Cuántos se van a aprobar? No, conociendo la tradición del Congreso de la República y lo que cuesta aprobar un proyecto de ley, ¿cuántos podrían ser aprobados los pendientes en 30 días de legislatura extraordinaria? Si hay interés político... Pero entonces, el interés político lo pueden poner ustedes. Pero es que lo ponemos nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Yo no lo entiendo. En este momento... Ahora, el asunto que yo quiero dejar establecido para provecho de los amigos televidentes, los que no conocen cómo se maneja un Congreso y no conocen de las leyes del país, pero sufren las consecuencias de las leyes o la disfrutan las consecuencias de las leyes, quieren saber realmente si tiene sentido la convocatoria. Me lo han preguntado mucha gente, esa es la idea de si tiene sentido esta convocatoria o es mejor para bien del país y del Congreso que el presidente no la haya convocado y haya dejado pendiente de aprobación todos esos proyectos, ¿no? Aunque no se puedan aprobar todos, es evidente que si se hace una buena legislatura y los diputados y los senadores trabajan como tienen que trabajar, algunos de esos proyectos pendientes van a ser aprobados. Antes de mandarle a entrar, con el permiso de él, la importancia es bastante. Porque si nosotros aprobamos ahora en este momento, que está en agenda hoy, y mañana volvemos a sesionar, la ley de agua, que es una ley que todo el mundo le espera, la ley de residuos sólidos, que son leyes que la están esperando, que el país quiere ya tener leyes para poder trabajar con ellas. Entonces, nosotros le vemos bien, porque vamos a repetirte, hay diputados que estamos trabajando leyes que quizá después del 6 de agosto vamos a estar allí, y si aprovechamos estos 30 días, es que no se le quita importancia. Sí, pero yo quería oír otros tan importantes. Diputado, yo quisiera, diputado, se le puede incluir, no se le incluya, es lo mismo. Hay una vieja canción que dice conservemos la temperatura. Abogado. Yo lo que quería decir era, obvio que me parece muy satisfactorio, ¿no? que las bancadas se expresen aquí, inclusive, claro, ¿no? A través de sus voceros, muy bien reconocidos y legitimados para ello. Pero hay que entender que esta facultad constitucional que tiene el presidente de la República es parte de esa lógica que trae, por ejemplo, el sistema presidencial, de que permite que el presidente, que además de tener un poder de iniciativa legislativa, pues puede incidir, ¿no? en lo que es la agenda legislativa. Es algo normal, ¿no? que en las democracias
occidentales que tienen regímenes o sistemas presidenciales, Sí. pues se ve eso, ¿no? Y es parte también de lo que los constitucionalistas hablan de que, bueno, de que la separación de poderes no es tan absoluta, porque de hecho el presidente puede incidir con la preponderancia que tiene en un sistema presidencial, puede incidir en esa agenda legislativa. A mí me parece Pero que el presidente está más sujeto, en un sistema presidencialista, el presidente de la República, si funciona bien la democracia, está más sujeto a controles que el propio Congreso. bueno, ahí depende del modelo de sistema presidencial, porque por ejemplo siempre se dice que el estadounidense, el Congreso tiene un fuerte rol fiscalizador. Yo digo que en el caso dominicano también, porque por ejemplo el Congreso tiene poderes de fiscalización muy amplios. Lo que pasa es que no se cumple, o sea, no es una tradición, porque a mí hay que ver que en los últimos años hemos visto que por lo general el presidente de la República tiene su Congreso, es decir, tiene un Congreso de mayoría que le responde obviamente a lo que serían, en el buen sentido de la palabra, sus designios. Porque, y esta última, ese último decreto, el 19-20, que me parece interesante destacar que el presidente, por ejemplo, ha puesto mucho énfasis en el tema de las alianzas público-privadas, por esto de que es una fórmula para poder desarrollar obras de mucha importancia, por ejemplo, obras de infraestructura, y esto para tratar de apalear esto del endeudamiento, porque con las alianzas público-privadas pues se atraen capitales del sector privado y el país se puede desarrollar. Obviamente hay que entender la dinámica de las alianzas público-privadas para que no ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, que es donde inicia esto, y donde luego entonces se discute mucho de que eran mecanismos para obviar los controles de endeudamiento, etcétera. Pero lo que quiero decir, en el decreto se ve que el presidente quiere completar lo que ha sido su agenda legislativa, lo que ha propuesto en los últimos años, el caso del Ministerio de Economía y Planificación, que ha trabajado mucho en esa ley, y eso es algo que obviamente hay que resaltar. Obvio que sí, que por ejemplo a propósito de esta discusión del tema del endeudamiento, yo creo que sí, que esa ley de responsabilidad fiscal, de fiscalización y control, fiscalización, pero también del de Estado. responsabilidad, que de hecho las asociaciones empresariales, por Pero ejemplo, es importante, Manuel, por ejemplo, Ángel, que nosotros la aprobamos. sí, hubo una, exactamente, y Nosotros la después, aprobamos. Ahora, en el Senado no se aprobó, pero nosotros como Por eso legisladores- diferencié ¿Tú entiendes? que en vez de Porque es Congreso importante. hay que diferenciar el trabajo que hace la Cámara de Diputados, que aprueba todos esos proyectos, y cuando pasan al Senado, Porque es importante. Bien, caballero, si me lo permiten, diferenciemos eso. Claro. si me lo permiten, tengo que hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa. Regresamos después de ella, continúen por favor con nosotros en edición nocturna. Estamos de regreso en edición nocturna, estamos discutiendo el tema, la importancia que tiene o podría tener la convocatoria a una legislatura extraordinaria convocada por el presidente de la República haciendo uso de poderes constitucionales. Doctor Salcedo, ¿cuál es la importancia de esto y qué podría resultar de esta convocatoria? Mira, Manuel decía algo que es, diríamos, crucial en un Estado democrático de derecho, y sobre todo en el nivel de participación de cada uno de los poderes del Estado. Los poderes del Estado no pueden ser vistos como gérmenes separados, ¿verdad? Entidades separadas que sirven a propósitos totalmente diferentes. El Poder Ejecutivo ejecuta lo que el Congreso Nacional aprueba. Perfecto. Y por lo tanto, las iniciativas que provienen del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la planificación general del Estado, para fines de ejecución, que es el presidente de la República, el que representa al Estado, es el que va y obtiene el los Estado y el votos gobierno en el caso y dominicano. ejerce el gobierno de la nación, ¿verdad?, de la administración pública. Y por lo tanto tiene las políticas públicas y demás, y que tiene que necesariamente soportarse en las leyes que emanan del Congreso Nacional. Primera cuestión. Hay siempre, o había siempre, la discusión de si finalmente en el Congreso Nacional, una vez convocada la legislatura extraordinaria, perimían los proyectos y podía ser una estrategia también para la aprehensión de determinados proyectos.
Ya la Constitución establece en el artículo No, 100 no le actualmente que los efectos de la convocatoria, legislatura extraordinaria, no le son vinculantes a ningún proyecto de los que conozca durante la legislatura extraordinaria el Congreso Nacional. Para fines de su vigencia o no. Ya eso le cierra el paso al hecho de lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? De que hubiera perención o que hubiera un efecto relacionado con la operación de cada uno de esos proyectos. Es decir, que Pero no tiene la necesidad de ser reintroducido al Congreso. no. O sea, lo que quiere decir es que proyectos que hayan sido aprobados en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, no perimen por el hecho de la convocatoria a legislatura extraordinaria. Entonces, eso es importante. Pero además, yo decía al principio, bueno, los legisladores tienen que trabajar. Es que todos los servidores públicos tienen que trabajar 24/7 y 365 días del año. Es que para eso se les paga. Para eso le pagamos todos. Y lógicamente el Congreso Nacional en el reposo, en el receso, no es que no trabaja, porque son Claro, representantes. están las comisiones, Los representantes tienen que trabajar en las comisiones e ir al seno de su pueblo, a los que los eligieron, Una labor de para que representación. identifiquen efectivamente cuáles son las necesidades de cada pueblo. O sea que el receso no es un tiempo de descanso. No, se entiende. Si y de vagancia. Si el Congreso tuviese que trabajar los 5 días de la semana, no tendría tiempo para estudiar los proyectos. Pero Eso es la una agenda idea. legislativa no es una agenda que viene del cielo, es una agenda que emana del pueblo. El pueblo es representado por cada uno de sus representantes en el Congreso Nacional, pero al mismo tiempo de su máximo representante en el Estado, que es el presidente de la República, que tiene, como decía Manuel, iniciativa legislativa. Por lo tanto, identificar esos proyectos que no son vinculantes para el conocimiento definitivo, ¿verdad?, dando la apertura, como también lo establece la Constitución, que deja abierto para que se conozcan otros proyectos, que finalmente el Congreso Nacional identifique otros proyectos que considere más prioritarios, que ameritan, diríamos, una agenda inmediata por parte del Congreso, pero hay que entender, estamos hablando de 30 días. 30 días no es tiempo suficiente para aprobar demasiados proyectos y no deben ser identificados Pero demasiados. lo que quiero para ilustración, mejor ilustración de los amigos televidentes, es que, por ejemplo, el Congreso tiene la facultad, por ejemplo, de echar a un lado en los proyectos de leyes que especifica el presidente en su convocatoria y decir, no, este proyecto es más importante, en el que no mencionó, vamos a discutir eso. Es una facultad del Congreso. No se debe estilar. No se estila. Que sea así. ¿Qué es lo que pero nosotros debemos hacer? Añadir otros elementos de tanta y poner preponderancia el orden mayor. y ponerlo en el orden que Pero ustedes no es una- entienden. Perfecto, de prioridad. Pero el Congreso tiene facultad para decidir cuáles son los proyectos que va a conocer en esos 30 días de la apertura de la convocatoria. Ejemplo, nada no tiene, no ata a decir que son esos 4 proyectos, Ahora, 5 proyectos. los proyectos que ha señalado el presidente de la República, que están pendientes de aprobación, ya sea en De el mucha Senado importancia. o en la Cámara de Diputados, ¿existen la posibilidad de que todos ellos sean conocidos y aprobados? En el tiempo no. Mire, producto de las mismas situaciones que se dan a lo interno de las comisiones permanentes, donde hay, y qué bueno que sea así, la democracia indica confrontación. Yo sé que la cantidad de temas señalados por el presidente, de proyectos, no les son suficientes estos 30 días. Pero, podría Jorge, conocerse uno o dos de esos proyectos que ha señalado el presidente de la República, porque tú dices, bueno, pero si en 2 legislaturas, en el caso de un proyecto de ley, que son los que perimen en 2 legislaturas, los proyectos de resolución son permanentes. No le fue suficiente, bueno, pues menos en 30 días se van a conocer, tomando en cuenta que son 30 días donde tú le tienes que rebajar los sábados, los domingos, que solamente Entonces, Pero no da ganancia, Miguel. Entonces sería más improbable de que no no. se aprobaran si se le añadieran más aquellos que usted dice que no hay interés del presidente de la No, pero- República. porque yo Pero quiero, no da- excúseme, Tulio, excúseme, no yo da que quiero ganancia. que quede meridianamente claro aquí la posición mía, de manera particular. Yo lo que he dicho aquí, que hay otros proyectos de mayor importancia. No estoy diciendo que lo que él señaló no tienen importancia. De mayor importancia que debieron ser señalados por el presidente de la República, y le mencioné 2. El Código Penal que tiene más de 15 años, rodando en el Congreso Nacional, y no hay la manera posible por un prurito de las 3 benditas causales que el mismo presidente de la República, que se opone a que se apruebe sin esas 3 causales, donde bien se pudo conocer un proyecto de ley aparte que le dé un tratamiento de Pero manera ustedes especial. pueden hacerlo aprobar, Pero ¿no? mientras tanto, las 3 causales tienen de rehén al Código Penal.
Pero digo, ¿cómo es posible que estemos combatiendo la delincuencia, la política criminal de un Estado con un código del siglo XVIII Ahora, en pleno siglo XXI? Pero entonces yo digo, eso no interesa al presidente. Figura como el feminicidio, el sicariato, el cuatrerismo, por mencionarle tres, están incluidas dentro de ese proyecto que no están dentro del Código Penal actual. Ahora, Si están en debates en el Congreso, el presidente ha enviado a la Comisión Coordinadora del Congreso los proyectos que no están en debate, que él No, entiende. eso está en un debate también. Pero escúchame. Él ha hecho una entiende que reiteración. son de prioridad. Ahora, No, él ha hecho una reiteración, eso están igual. Tengo entendido, ustedes son abogados, los cuatro son El presidente ha sido abogados. muy dado al Perdón, Código diputado. No. Estoy hablando- La última vez lo observó. El presidente de la Cámara de Diputados de aquí ahora está. Estoy hablando entre Más abogados. del orden, ¿no? Pero voy a referirme ahora y voy a preguntarle específicamente a abogados en ejercicio. No abogados. Antes de tu entra, Miguel, búscame el 103 para que... No, pero un momentito. Búscame el 103, ¿ya el código de ley? Se lo No, presto, no, se lo no, presto. ¿El código de ley? no Oye. es ley, Tulio, no diga eso, porque abogado. eso es siempre y cuando las observaciones no sean Diputado. acogidas por el Congreso, Diputado. y esas observaciones lo trató el Senado y luego la Diputado. Cámara de Diputados, Perimieron en por dos- consecuencia perimieron en dos legislaturas. no quedan como ley automática. Llamar el orden. Por Cicerón, favor, Cicerón. no le diga eso. Cicerón, No le diga devuélveme eso a al la Senado. sociedad. No, pero lee el 103. Perdón, diputado. Yo quiero preguntarle a los dos abogados. Tengo entendido, no sé si ha habido alguna modificación, que cuando el Congreso de la República le rechaza una segunda observación al presidente de la República, el proyecto de ley automáticamente se convierte en ley, ¿no? 103. Es lo que se Léalo, establece. léalo. Hay que darle lectura Léalo. Vamos aquí. justamente esa disposición Esa del es la artículo disposición. 103. Entonces, el proyecto de ley es ley. No, léalo. Plazo 103. Léalo, por favor. Mire, plazo para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de 2 legislaturas ordinarias para decidirla. De lo contrario, se considerará aceptada la observación. Eso es lo que establece la Constitución. Si no son tratadas las observaciones. Que no se han tratado. En la última vez, no. En dos el Senado de la legislaturas. República, se trató la observación Cosme, del Poder Ejecutivo busca bien y que no se pasa trate. a la Cámara de Diputados. No, es que no puede, no confunda a la sociedad. No, puede hacer te eso. confundes. Yo estoy hablando de la que dice la Constitución. Pero que la Constitución lo dice, claro. Si nosotros tocamos las observaciones, no se convierte en ley. Ahora, si nosotros no la tocamos y la dejamos como el presidente la dejó, se convierte en ley. Ahora Pero es lo que sí, estamos hablando. Ahora sí. Entonces, pero fueron tratadas por ambas cámaras las observaciones. Pero ¿es Una la ley o acogió no y es otra ley? no la acogió. Doctores, ¿es ley o no es ley el Código Penal? Es un tema complicado, porque la verdad es que, bueno, yo en mi le doy esto al Sí, diputado bueno, Tulio. es mía. Al Pero propietario. es de todos. La verdad es que Es un amuleto. es de todo, es de todo. Hay que hablar con su Biblia siempre al hombre. hay que recrear, yo pienso, lo que son los presupuestos para poder aplicar o no esa disposición de la Constitución. Yo particularmente, hace tanto tiempo que se ha discutido esto, lo último que uno recuerda pues son estas observaciones que ciertamente el presidente pues envió en su oportunidad y que hacían referencia precisamente al tema de las causales, de las 3 causales del aborto, que yo también soy del criterio, sin que esto implique desconocer obviamente los avances de la ciencia, que la razón también sea importante, de que una ley especial aborde El tema del aborto. este tema del aborto, porque ciertamente y ya se soluciona un tranque. Y el código no siga siendo rehén. y obviamente con un compromiso que asuman todos los sectores, los grandes, ¿cómo decir?, los stakeholders, como le llaman ahora, de que esto se va a discutir en una ley Ahora, especial. ¿por pero qué no es el para que pase- Congreso, por iniciativa, asume la iniciativa de separar esos artículos conflictivos del Código de Procedimiento Penal? No, Código Penal. El Código Penal, perdón, no, sí, el Código penal, Penal. pero salta penal. ¿Por qué no se toma la decisión dentro de sus atribuciones del Congreso para separar esos puntos conflictivos y hacerlo en una nueva ley? Lo ¿Por qué? hemos hecho. Lo que pasa es, oye el término que estoy usando, es que hay una corriente, y no quiero con esto que se tome como un término peyorativo, feminista, que dice que si no están incluidas las 3 causales dentro del Código Penal, ellos no la aprueban. Entonces hay un gran movimiento. Bien, aunque parezca difícil de entender, obviamente
una simple convocatoria del presidente de la República al Congreso para el conocimiento de proyectos de leyes vitales para la nación dominicana puede ser motivo de una profunda discusión, no solo en un programa de televisión, que es muy democrático hacerlo, sino también en el Congreso. Y esa es la causa de que muchas veces, aún estando de acuerdo con el espíritu y el texto de un proyecto de ley, resulte muy difícil que las partes se pongan de acuerdo, echen a un lado sus diferencias para aprobar un proyecto beneficioso para el país. Esa es la democracia, Miguel. O una de Si las... tú quieres un espacio deliberativo, tienes que necesariamente someter a la dispersión de opinión de cada uno de los que integran el cuerpo. Nadie quiere uniformar una sociedad. Imposible. Siempre se dice que el autoritarismo es el más eficiente de todos los sistemas, cualquiera de los sistemas autoritarios. Claro. Pero lamentablemente a qué Bueno, costo. porque la fuerza tiene más poder que la razón. Claro. Y el Congreso es el estamento más democrático por donde más se discuten las cosas. Inclusive, la única institución que discute y trabaja con los medios de comunicación ahí en vivo. Usted no ve en ningún despacho, ningún ministro, una cámara de televisión. Nosotros con los medios de comunicación. Bueno, lo que aquí sí hay tenemos que son superar, roles- Miguel. Son roles muy distintos. Bueno, ¿no? pero Lo que aquí tenemos sí que superar, y yo creo que lo he dicho en un par de ocasiones y lo he escrito varias veces. Aquí todavía tenemos 2 cámaras legislativas. Ese es un tema que yo sé que políticamente es muy trascendente en la nación. en el sistema país. bicameral. Pero nosotros no somos una federación para nosotros tener un sistema bicameral, de donde nació precisamente el bicameralismo. Así es. Nosotros necesitamos un solo Congreso para abaratar costos y para ser eficientes en democracia. En 30 días, esos proyectos que el presidente señala y el que tú señalas también como importante, deberían aprobarse si hubiera una sola Cámara. Porque en la Cámara se han aprobado todos. Venezuela tiene 20 millones de habitantes, o mucho más de 20 millones de habitantes. Es mucho más. tremendamente 40. 15 veces territorialmente más grande que la República Dominicana, y el Congreso está formado por 167 personas. Únicamente. Históricamente también la República Dominicana en algún momento Fue. tuvo un sistema unicameral, y eso obviamente que implicaría una reforma constitucional que ya de por sí es algo problemático, pero no hay dudas de que en República Dominicana pues no hay razón para tener no tiene un sentido. sistema No tiene, claro. bicameral. El territorio nuestro de 48.448 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y el sistema que nosotros tenemos amerita necesariamente la eficientización Pero déjame de decirlo los así. recursos. Ahora, el ejercicio que ha hecho el presidente de la República, yo lo interpreto como un ejercicio. Es decir, que un presidente de la República invoque sus poderes constitucionales en beneficio de la aprobación de un proyecto de ley, me parece una buena práctica dentro de los efectos que pueda tener Claro, la eso no se democracia cuestiona. dominicana, ¿no? Eso no se Claro, cuestiona. sin duda alguna. Eso no se cuestiona. Y sobre el asunto de las 2 cámaras, muchos de nosotros, que somos legisladores, diputados, lo vemos con buenos ojos, de que no vamos a dar una sola cámara. Porque si queda una sola Se sería va a cuál. quedar a diputado. No, es que el Senado no tiene razón de ser, porque el senador representa un territorio. Nosotros somos un país unitario, tenemos un país de un solo presidente de la República. Aquí los gobernadores, ¿cuáles son las funciones que tienen? Yo quiero que me lo digan. ¿No? Ahora, yo fui tenemos- gobernador, a mí nunca me dijeron, mira, usted tiene que hacer esto. Ahora, ¿Cuáles son las funciones? tenemos- ¿Cuáles son los recursos que tienen? tenemos ¿Cuáles son los estados que hay aquí? Una Aquí no hay un solo representación, estado. Un una solo representación. estado. Pero no hay duda de que tenemos pretensiones imperiales, ¿no? Porque tenemos diputados de ultramar y no tenemos una sola posesión de ultramar. La única ventaja que se señala en el sistema bicameral es de que la doble sanción a las leyes, que el ámbito más democrático, pero realmente nosotros estamos de acuerdo. Yo soy diputado en la actualidad, ayer no lo era, mañana no lo seré, pero estoy de acuerdo con que aquí... Pero usted está se asuma- pretendiendo, usted es se candidato asuma- nuevamente, ¿no? Sí, Usted nuevamente es candidato. candidato a la fuerza. Y usted también. Sí, Pero se por- asuma por el- la por el responsabilidad PLD, él está por la fuerza. Sí, yo sé, pero son ambos candidatos. Yo quisiera que eso de no llegue, ventilar porque no este sé quién es tema oportunidad ahora. y considerar Ni me escuchó. eliminar una de las cámaras aquí en la República Dominicana. Yo creo que con una cámara basta, llámese como llame. En este caso siempre será la Cámara de Representantes, el Senado, la Cámara de Diputados, como se le llame. Ahora, siempre es la que permanecerá. Tomando en cuenta la situación que está viviendo el país, de todos los proyectos de ley que el presidente ha incluido en su convocatoria, ¿a cuáles entienden ustedes que debe dársele prioridad, dado el poco tiempo, el poco espacio de tiempo material que existe para su aprobación o discusión, ¿no? Yo para mí, pues, yo creo que el proyecto de alianzas público-privadas, a mí me parece que de los proyectos que están mencionados en el decreto, yo creo que es el que más
podría impactar el desarrollo nacional en lo inmediato, ¿no? Con la posibilidad de que se desarrollen obras de infraestructura que el país necesita, carreteras, puentes, hospitales también, que se abra la posibilidad de que mediante las alianzas público-privadas se puedan hacer, y también otros proyectos de energía que serán necesarios, no únicamente el tema de generación, también hay que mejorar las redes de distribución, de transmisión de energía, y yo creo que con un proyecto así, ya en marcha las alianzas público-privadas, yo creo que el país El gana. de garantía mobiliaria, el de garantía mobiliaria y de financiamiento y de garantía recíproca. Y garantía recíproca, ya porque le tiene añado que esos ver, A los dos. esos dos le añado. Aunque todos son importantes, pero esos dos. son de desarrollo nacional. Sí, ambos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para una buena ilustración, insisto en el tema? El procedimiento que debe reinar o que debe prevalecer o que debe aplicarse en el Congreso para atender la convocatoria presidencial. Ahora, ¿cuál es el procedimiento, el protocolo? ¿Cuál es? No, ya la mayoría de esos proyectos están agendados. ¿Él lo introdujo por la Cámara o por el Senado? Hoy inclusive estuvimos en agenda algunos de esos proyectos, como el caso de garantía mobiliaria. Está ahí ya para ser enviado de nuevo a la Comisión Permanente de Justicia. Ya como nosotros le habíamos rendido el informe, lo que se estila siempre es reiterar ese informe, quiere decir que es un proceso abreviado. Retornará al hemiciclo, se conocerá si hay alguna modificación que haya surgido, bueno, pues se conoce y se remite entonces al Senado de la República, que esperamos sea conocido y aprobado en la Cámara de Senadores. Cosme, es importante decir a Miguel que ese decreto es a las dos cámaras, al Congreso. Al Congreso. No importa, ejemplo, si el proyecto está en el Senado trabajará con el proyecto. Si el proyecto está en la Cámara de Diputados trabajará con el proyecto. Y por separado, ¿no? Es claro, separado. No, a veces hacemos una bicameral cuando entendemos. No quiero decir los plenos. Sí, pero a veces también el presidente de la Cámara, nosotros, el presidente hace una bicameral, senadores con diputados, para hacerle más rápido el proceso, cuando lo amerita. Si lo amerita, para que, entonces, ejemplo, si nosotros conocemos... Pero usted está hablando de comisiones bilaterales. Yo quiero decir... Bicameral. Bicamerales, sí. Sí, que son bilaterales de una cosa y otra. Sí. Nosotros, ejemplo, si nosotros vemos que el proyecto, ejemplo, de garantía inmobiliaria, que nosotros lo trabajamos, mobiliaria, que nosotros lo trabajamos, ya no necesita tener una bicameral, porque ya fue, nosotros lo aprobamos en dos lecturas. Fue remitido al Senado. Entonces, murió en el Senado. Murió en el Senado. ¿Qué nosotros hacemos? Cogemos el mismo informe, lo sometemos. Lo que termino de decir, se le reitera el informe, y vuelve al Senado, pero con el temor de que vuelva y muera allá. Pero no va a morir ahora, quizá, porque como hay una intención, y los senadores saben, de que el país amerita de este proyecto. Y que está en el decreto Y también. Ahora, pero más que en el decreto, yo creo que los senadores Tal vez le hacen caso al presidente. Hay quienes entienden que la aprobación de algunos de esos proyectos puede ser el legado de una matrícula del Congreso que quizás no vuelva al Congreso, ¿no? Y ese hecho puede quizás ser un elemento favorable a la Y de un presidente que no vuelve, que quiere también dejar una impronta. Eso no tiene que, eso es materia legislativa. Lo que yo decía ahorita era no, recuerde que las leyes también tienen que ser promulgadas u observadas por el Poder Ejecutivo. Bien, es parte del entramado. Pero más para donde dice Miguel, ejemplo. Yo decía ahorita que esos 30 días nos da espacio a debatir. En febrero volvemos y tenemos entonces ya tenemos ganado tiempo con la ley, y eso nos permite a los que no volvemos al Congreso dejar ese legado ahí. Forma que de verdad que es muy oportuna la llamada a la apertura del Congreso, y hay que felicitar al presidente y a todos nosotros que estamos siempre dispuestos a servir a este país. Pero veo, Tulio, que tú como tomaste Marco y también un presidente, que eso es positivo, que el presidente quiera dejar también. Pero, o sea, que el presidente de ese... Bueno, Mira, Miguel. Cuando tú lees la convocatoria a la legislatura extraordinaria, las indicaciones que hace el presidente perfilan de alguna manera lo que ha sido el discurso del presidente durante todo el tiempo. Seguridad y sobre todo el ataque a lo que es corrupción de alto nivel.
narcotráfico, los bienes que son ilícitos, etcétera. Cómo atacar los bienes que vienen de algún ilícito. Entonces ya la ley de extinción de dominio viene a resolver esa situación en términos legislativos. Y los compromisos se dice, que tienen con claro, organismos internacionales. Claro, exactamente, ello, los compromisos internacionales. Se ha hablado mucho del desarrollo necesario de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí hay dos proyectos indicados en la convocatoria. El de garantía recíproca y garantía inmobiliaria, que son proyectos precisamente para poder beneficiar y favorecer el crédito a pequeños, medianos empresarios. Carlos, y al mismo tiempo los ayuntamientos para liberar incluso recursos a las instituciones descentralizadas, a las personas que no tienen acceso fácil a los recursos. Porque el crédito aquí está hecho más que todo para el que tiene recursos. Entonces hay que buscar mecanismos que permitan que las maquinarias, equipos, etcétera, de los MIPYMES, ¿verdad?, puedan de alguna manera servir para un crédito documentado, ejecutivo. Que ya no solamente sean los inmuebles, sino los muebles. Es importante, Cosme. Ejemplo, ya la gente no va a tener que tener un título obligatoriamente. Con una asociación, con tú tener los muebles, ya tú vas a poder ir a buscar un préstamo a la banca. Y eso es lo que quiere el gobierno, lo que queremos nosotros los legisladores, de que la sociedad pueda avanzar. Excelente, ese proyecto de garantía recíproca, en donde yo soy garante tú y tú garante mío, eso es revolucionario, eso es sumamente importante. Ese proyecto debe conocerse en estos 30 días, porque es un proyecto que el país lo espera. Y nosotros, como legisladores, como diputados, nosotros cumplimos con el país. No cumplió el Senado, pero nosotros como legisladores cumplimos. Que quede claro eso. Y el otro proyecto que de alguna manera elimina los recargos por mora en el caso del sistema del cobro del sistema de seguridad social y revisa también las comisiones de las ARS, de las AFP, perdón, y incluso se habla de una reducción de 1.40 a 0.85 en el cobro de esas comisiones. Eso, de acuerdo al proyecto y las proyecciones que se han hecho, redundaría incluso en el beneficio de más de 150,000 afiliados, en el hecho de incluso hay una cantidad de recursos que están todavía disponibles ahí que no se sabe, nadie, los reclamantes no saben. Con eso se refuerza la tesorería de la Seguridad Social, se refuerza la DIDA, que es el órgano encargado del sistema de información y de defensa de los afiliados. Y por lo tanto se trata de proyectos trascendentales. No importa el partido, el gobierno que esté. Aquí estamos hablando de proyectos de gran interés nacional que han sido identificados por el Poder Ejecutivo, pero evidentemente reiteramos que el Congreso Nacional tiene todas las facultades para derivar el tratamiento en otros proyectos que estén ahí en la gatera. Por ejemplo, quería resaltar esto. Hay un proyecto que desde hace mucho tiempo también reposa en las cámaras legislativas, lo sometió el diputado Rubén Maldonado, que es el proyecto de ley de control judicial de la administración pública. Nosotros tenemos una ley que es de 1947 que regula lo que es el contencioso administrativo. Entonces se impone que para garantizar sobre todo lo que es la seguridad jurídica de las inversiones, ahora que la administración pública, que el Estado, pues tiene una mayor interacción en términos de lo que es la intervención en los negocios a través de las agencias reguladoras, etcétera. Entonces se impone que aquí haya una ley de lo contencioso administrativo que sea moderna, que de alguna manera responda ya a esos requerimientos que hacen los inversionistas, las empresas y el ciudadano. La sociedad del año 1947 es totalmente diferente a la de hoy. Caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. La convocatoria extraordinaria que ha hecho el presidente de la República al Congreso para la aprobación o discusión de proyectos de leyes pendientes desde hace tiempo en ambas cámaras. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Es divertido saber y bueno saber que las diferencias que a veces parecen demasiado grandes y muy severas, en realidad no lo son tanto porque no llegan todavía en la política dominicana al plano personal, sino al plano estrictamente político. Bueno, nos quedan pocos minutos.
Yo quisiera que ustedes me dijeran, cada uno de ustedes, el criterio que tienen sobre esta convocatoria y qué se puede sacar de provecho para la nación de la misma. Yo creo que esta convocatoria le manda un mensaje claro al país. El Congreso Nacional debe de seguir su labor de representación efectiva y responder también a los requerimientos que vienen del Poder Ejecutivo, que responde al mismo tiempo a las necesidades ciudadanas, que han sido identificadas también por los representantes en el Congreso Nacional. Y al mismo tiempo identifica proyectos trascendentes y dan la ocasión para que el Congreso Nacional identifique otros que igualmente tienen importancia capital para el desarrollo del país. Diputado. Bien, realmente ya hemos señalado de manera específica algunos de los proyectos que todos estamos de acuerdo. Siempre hemos dicho que deben ser otros incluidos. Yo creo que esto, independientemente del criterio particular que cada quien podamos tener, tanto legisladores o no, dejará un saldo positivo, porque lo que uno avance en estos 30 días es una labor que tal vez no tiene que hacerla ya de cara a la legislatura, a la primera del 2020, que comienza el 27 de febrero. ¿Qué es lo que yo quiero aprovechar? Hacer un llamado, que estamos en un sistema bicameral, de que el Senado de la República se ponga en sintonía con este interés expresado de parte del Poder Ejecutivo en la persona del presidente de la República, y así podamos darle a esta sociedad, aunque sean 3 o 4 de estos proyectos que han sido esperados por tanto tiempo, que se hace necesario su implementación para beneficio de todos. Diputado Jiménez. Decirle al país que nosotros como legisladores le seguiremos aprobando los proyectos que le hacen bien a todo dominicano y dominicana, y pedirle al Congreso, a la Cámara del Senado, de que los proyectos que nosotros estamos aprobando, que el país amerita, que no lo dejen morir, que le demos esos proyectos a este país. La mayoría de esos proyectos que el presidente ha enviado hoy en ese decreto Han sido aprobados todos, casi todos, por la Cámara de Diputados. De forma que nosotros como diputados, el Congreso, en especial la Cámara de Diputados, ha jugado su rol. Le toca al Senado seguir jugando el rol, por lo cual este pueblo ha elegido un Senado de 32 senadores. Doctor Fermín. Yo creo, Miguel y demás amigos, que el presidente quiere dejar su impronta. He citado proyectos de leyes que en su caso han sido descritos en ese decreto, que yo creo que son muy importantes para completar lo que es la visión y una obra de gobierno de un presidente que sale en agosto del año 2020. Ojalá se puedan generar los consensos necesarios, que yo sé que son difíciles, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde se han formado 3 grandes polos políticos, partidarios, que ya han generado inclusive la creación de unas nuevas bancadas en el Congreso, puedan pues encontrar ese punto, ¿no? Que pueda servir de apoyo para que finalmente la República Dominicana pueda tener esas legislaciones tan importantes para lograr un desarrollo institucional como el que República Dominicana se merece. Bien, caballeros, el tiempo se nos terminó, le estoy sumamente agradecido. Qué pena, Carmen, yo creo que era la introducción del por esta magnífica oportunidad, y estoy completamente seguro que el público, los amigos televidentes, han disfrutado del tema y han aprendido la importancia de que la democracia funcione al más alto nivel. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre, hasta entonces. Buenas noches.